3. Miedo a la música. Epilepsia musicogénica. En 1937, MacDonald Critchley, un magnífico observador de los síndromes neurológicos inusuales, describió a 11 pacientes que había visto con ataques epilépticos inducidos por la música y amplió su estudio a casos descritos por otros. Tituló su artículo pionero Epilepsia musicogénica, aunque indicó que prefería el término más breve y sonoro de musicolepsia. Algunos de los pacientes de Critchley tenían aficiones musicales y otros no. La clase de música que podía provocar sus ataques variaba mucho de un paciente a otro. Uno respondía a la música clásica, otro a melodías antiguas o nostálgicas, mientras que un tercer paciente encontró que un ritmo muy marcado era para ella el rasgo musical más peligroso. Uno de mis corresponsales sufría ataques solo en respuesta a música moderna y disonante, nunca a música clásica o romántica. Su marido, por desgracia, era aficionado a la música moderna y disonante. Critchley observó que algunos pacientes solo respondían a instrumentos o ruidos especiales. Un paciente reaccionaba solo a las notas graves de un instrumento metálico de viento. Este hombre era operador de radio en un gran transatlántico, pero, debido a las continuas convulsiones provocadas por la orquesta, tuvo que ser trasladado a un barco más pequeño y sin orquesta. Uno de mis pacientes con ataques musicogénicos me dice que ciertos tonos o notas le provocan el ataque. El tono es importante. Por ejemplo, un sol menor en un registro puede provocar un ataque y otro en un registro más alto o más bajo no. También es muy sensible al timbre. Es más probable que sea susceptible a un punteo de guitarra que a un rasgueo. Algunos de los pacientes de Critchley solo respondían a melodías o canciones concretas. El caso más sorprendente fue el de un eminente crítico musical del siglo XIX, Nikonov, que sufrió su primer ataque en una representación de una ópera de Meyerbeer, El Profeta. A partir de entonces se volvió más y más sensible a la música, hasta que, finalmente, cualquier música, por suave que fuera, le provocaba convulsiones. Lo más pernicioso, observó Critchley, era el así llamado fondo musical de Wagner, que le causaba una ineludible procesión de sonidos de la que no podía escapar. Nikonov, finalmente, que tanto sabía y al que tanto apasionaba la música, tuvo que renunciar a su profesión y evitar todo contacto con la música. Si por la calle oía a una banda de música, se tapaba los oídos y corría hacia el portal o la calle lateral más cercanos. Adquirió una auténtica fobia, un horror a la música, y así lo describió en un panfleto titulado Miedo a la música. Critchley también había publicado ensayos, unos años antes, sobre los ataques inducidos por sonidos no musicales, generalmente sonidos de tipo monótono, como un hervidor al fuego, un avión en vuelo o la maquinaria de un taller. Se dijo que, en algunos casos de musicogenia epiléptica, la especial cualidad del sonido era fundamental, como el operador de radio que no toleraba la música de viento grave, pero en otros el impacto emocional de la música y quizás sus asociaciones parecían lo más importante. Los tipos de ataques que pueden ser provocados por la música son también muy variados. Algunos pacientes muestran importantes convulsiones, caen inconscientes, se muerden la lengua, son incontinentes. Otros padecen ataques menores, tienen breves ausencias que sus amigos a lo mejor ni notan. Muchos pacientes tienen una crisis epiléptica del lóbulo temporal complejo, como uno de los pacientes de Critchley, que relató: tengo la sensación de que es algo por lo que ya he pasado, como si reviviera la misma escena. Es lo mismo en cada ocasión. La gente está ahí, bailando. Yo creo hallarme en un barco. La escena no tiene que ver con ningún lugar o sucesos reales que yo pueda recordar. La epilepsia musicogénica suele considerarse muy rara, pero Critchley se preguntó si no sería más común de lo que creíamos.
Creía que muchas personas quizá comenzaban a tener una extraña sensación cuando oían cierta música, pero que entonces inmediatamente se apartaban de ella, la apagaban, se tapaban los oídos, para que la cosa no acabara en un ataque en toda regla. Se preguntó, por tanto, si las formas abortivas, formas frustres de epilepsia musical no serían relativamente comunes. Desde luego, esta ha sido mi impresión, y creo que puede haber formas frustres parecidas de epilepsia fótica, cuando las luces parpadeantes o fluorescentes producen una singular incomodidad sin llegar a provocar un ataque propiamente dicho. En mi trabajo en una clínica para epilépticos he visto a muchos pacientes con ataques inducidos por la música y a otros que presentan auras musicales asociadas con ataques y de vez en cuando a algunos que sufren las dos cosas. Los dos tipos de pacientes son propensos a las crisis epilépticas del lóbulo temporal y casi todos presentan anormalidades identificables con electroencefalograma o producción de imágenes cerebrales. Entre los pacientes que he visitado recientemente se halla GG, un hombre que gozaba de buena salud hasta junio de 2005, cuando sufrió un fuerte ataque de encefalitis por herpes que comenzó con fiebre alta y ataques generalizados. Luego vino un coma y una fuerte amnesia. De manera sorprendente, un año después sus problemas de amnesia prácticamente desaparecieron, pero seguía siendo tremendamente propenso a los ataques, con esporádicos ataques de epilepsia y, mucho más comunes, ataques parciales complejos. Inicialmente todo esto era espontáneo, pero al cabo de unas semanas comenzaron a ocurrir casi exclusivamente en respuesta al sonido, sonidos repentinos y fuertes, como sirenas de ambulancia, y sobre todo a la música. Al mismo tiempo, GG desarrolló una extraordinaria sensibilidad al sonido y era capaz de detectar sonidos demasiado suaves o lejanos que otros no podían oír. Disfrutaba con ello y le parecía que su mundo auditivo era más vivo, más vívido, pero también se preguntaba si eso desempeñaba algún papel en su sensibilidad ahora epiléptica a la música y el sonido. Los ataques de GG podían ser provocados por una gran variedad de música, desde el rock a la clásica. La primera vez que lo vi, oyó un aria de Verdi por el móvil. Al cabo de medio minuto eso produjo un ataque complejo parcial. Menciona que la música romántica es la que más le provoca ataques. Sobre todo las canciones de Frank Sinatra me tocan en lo más hondo. Dice que la música tiene que estar llena de emociones, asociaciones, nostalgia. Casi siempre es música que conoce desde la infancia o desde que era adolescente. No tiene que estar fuerte para provocarle el ataque. La música suave puede ser igual de eficaz, pero suelen afectarle mucho los ambientes ruidosos e impregnados de música, hasta el punto de que casi siempre lleva tapones en los oídos. Sus ataques comienzan o vienen precedidos de un estado especial de atención o escucha intensa, involuntaria, casi forzada. En este estado ya alterado, la música parece volverse más intensa, hincharse, apoderarse de él, y llegados a este punto ya no puede detener el proceso, no puede apagarla ni alejarse. Más allá de ese punto ya no es consciente ni recuerda nada, aunque ocurren diversos automatismos epilépticos, como jadear o pasarse la lengua por los labios. Para GG, la música no solo provoca un ataque, parece constituir una parte esencial del ataque, que se propaga, imagino, desde el locus perceptual inicial hasta otros sistemas del lóbulo temporal y de vez en cuando córtex motor, como cuando sufre ataques generalizados. Es como si, en tales ocasiones, la propia música que causa el ataque se transformara y se convirtiera primero en una experiencia psíquica abrumadora y luego en un ataque. Otra paciente, Silvia N., vino a verme hacia finales de 2005. La señora N. había sufrido ataques casi desde que cumpliera los 30. Algunos de sus ataques eran epilépticos, con convulsiones y pérdida total de conciencia. Otros eran de tipo más complejo, y en ellos la conciencia se desdoblaba.
A veces sus ataques parecían ser espontáneos o una reacción al estrés, pero más a menudo ocurrían como reacción a la música. Un día la encontraron inconsciente en el suelo tras una convulsión. Lo último que recordaba era haber escuchado un CD de sus canciones napolitanas favoritas. Al principio no le dio importancia, pero cuando poco después sufrió un ataque parecido, también mientras sonaba una canción napolitana, comenzó a preguntarse si no habría alguna relación. Se puso a prueba, con cautela, y descubrió que cuando escuchaba esas canciones, en directo o grabadas, experimentaba siempre una sensación peculiar seguida de un ataque. Ninguna otra música le causaba ese efecto. Le encantaban las canciones napolitanas, que le recordaban su infancia. Estas viejas canciones, dijo, siempre han sido parte de la familia, siempre las ponían, las encontraba muy románticas, emotivas, tenían un significado, pero ahora que le provocaban los ataques, comenzaba a temerlas. Como formaba parte de una extensa familia siciliana, las bodas le causaban una aprensión especial, porque siempre tocaban esas canciones en las celebraciones y reuniones familiares. Si la banda se ponía a tocar, decía la señora N, yo me iba corriendo. Tenía más o menos medio minuto para alejarme. Aunque a veces sufría ataques del mal caduco en respuesta a las canciones, la señora N experimentaba más a menudo solo una extraña alteración del tiempo y la conciencia, en la que ella experimentaba una suerte de reminiscencia. En concreto, la sensación de ser adolescente, o el revivir escenas, algunas aparentemente recuerdos, otras claramente fantasías, en las que era adolescente. Las comparaba con sueños y decía que despertaba de ellos como de un sueño, aunque era un sueño en el que conservaba cierta conciencia, pero poco control. Por ejemplo, era capaz de oír lo que la gente decía a su alrededor, aunque incapaz de responder, en ese desdoblamiento de la conciencia que Huggins Jackson llamó diplopía mental. Mientras que casi todos sus ataques complejos se referían al pasado, me contó que en una ocasión lo que vi fue el futuro. Estaba ahí arriba, me iba al cielo. Mi abuela me abría las puertas del cielo. Aún no es el momento, me dijo, y entonces recuperé la conciencia. Aunque la señora N casi siempre podía evitar la música napolitana, también comenzó a sufrir ataques sin música, que se hicieron más y más graves, hasta que resultaron imposibles de tratar. La medicación no servía de nada, y a veces tenía tantos ataques en un día que su vida cotidiana se le hacía prácticamente imposible. Las resonancias magnéticas habían mostrado anormalidades tanto anatómicas como eléctricas en su lóbulo temporal izquierdo, probablemente por una herida en la cabeza que había sufrido de adolescente, y tenía un foco de ataques prácticamente incesantes asociados a ellas, de manera que en 2003 le practicaron una lobectomía temporal parcial para tratarlo. La cirugía no solo eliminó la mayor parte de sus ataques espontáneos, sino su vulnerabilidad tremendamente específica a las canciones napolitanas, como descubrió casi por azar. Tras la operación, todavía tenía miedo de escuchar la clase de canciones que me causaban los ataques, dijo. Pero un día estaba en una fiesta y comenzaron a tocar las canciones. Me fui corriendo a otra habitación y cerré la puerta. Luego alguien abrió. Lo oí como de lejos. No me molestó mucho, de modo que me puse a escuchar. Preguntándose si por fin se había curado de su vulnerabilidad a la música, la señora N se fue a casa. Allí estaba más segura, al menos no estás delante de 500 personas, y puso algunas canciones napolitanas en el estéreo. Fui subiendo el volumen poco a poco, hasta que sonó realmente fuerte y no me afectó. De manera que ahora la señora N ha perdido su miedo a la música y es capaz de poner sus canciones favoritas sin problemas. También ha dejado de tener esas extrañas y complejas reminiscencias. Parece que la operación ha puesto fin a los dos tipos de ataques, como habría predicho McDonald Critchley. La señora N, naturalmente, está encantada con la cura,
pero de vez en cuando siente nostalgia de algunas de sus experiencias epilépticas, como las puertas del cielo, que parecían llevarla a un lugar totalmente distinto de lo que había experimentado antes.